Dios te bendiga de una manera muy especial. Sean todos bienvenidos a este espacio conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte de Morel. Agradecida de nuestro Dios por darnos la oportunidad tan maravillosa de tener un invitado hoy súper especial, amado, querido por todos nosotros. Hoy nos acompaña nuestro hermano y amigo Jefferson Pérez. Amén, Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí es más que un honor, un privilegio estar con cada uno, con tu audiencia. Amén, estamos aquí fuego. Vamos allá. Gloria a Dios. Jefferson, sabemos que todo hombre tiene una historia que contar. Sabemos que siempre en nuestras vidas se presentan diferentes episodios que pueden ser buenos, pueden ser malos, pero todos son parte de lo que Dios quiere formar en nuestra vida. Todos contribuyen al propósito de Dios. Amén. Sabemos que hay un hombre natural, que hay un hombre espiritual, que hay una criatura nueva cuando se encuentra con el Señor. Hoy yo quiero hablar del hombre espiritual. Hoy yo quiero hablar de ese hombre que se encontró con la verdad, que tuvo un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa transformación que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, hoy yo quiero que tú la compartas con nosotros. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Yo tuve una conversión parecida a la de Saulo. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Al igual que Saulo, yo también fui cegado de mi mundo natural y solamente tuve que escuchar la voz de Dios. Saulo no pudo ver a Jesús, Saulo lo escuchó. ¿Por qué Saulo lo escucha y no lo ve? Porque Saulo tenía la vista contaminada. Llega un momento que nosotros, no solo cayéndole atrás a la iglesia, con el hecho de nosotros hacer resistencia al evangelio, estamos persiguiendo a Cristo. Y yo durante mucho tiempo fui un poco cacoduro, donde quiera me topaba con personas que me hablaban del evangelio, y duró un tiempo hasta que tuve un encuentro con el Señor por situaciones que me pasaron, las cuales me voy a guardar para reservar ciertos testimonios. Y cuando tuve ese encuentro con el Señor, yo sabía que no había vuelta atrás. Empecé una transformación y en esa transformación el mundo me reclamaba. Hay personas que no entienden porque eso es su guerra cuando se convierten. El mundo siempre te va a reclamar porque el mundo entiende que todavía tiene legalidad sobre ti. Entonces el mundo va ahí detrás de lo que cree que le pertenece y de lo que todavía le pertenece. Entonces, como ellos creían, el mundo creía que yo le pertenecía, me cayó atrás. Fue una guerra constante. Yo tuve todo lo que Dios me prometía. Satanás tenía algo parecido a lo que Dios me tenía prometido a mí. Por eso que vemos a un Cristo que es llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando va a ese lugar, el Satanás también, una de las tantas cosas que le ofreció fue los reinos. Sí. ¿Pero por qué le ofrece reinos? Porque todos los reinos son de Jesús. Entonces, Satanás nunca te va a ofrecer algo que a ti no te agrade. Satanás no va a ir con un bizcocho de chocolate si el chocolate no te gusta. Así es. Va a ir con algo parecido a lo que te guste para engañarte y echarte mano para lograr atraparte y apartarte del propósito de Dios. Eso es así. Él siempre vendrá con algo que él sabe que a ti te gusta. Y lo sabio de él es que no viene cuando tú estás fortalecido. Él viene cuando tú estás en tu momento de debilidad. Jefferson, sabemos que para estar en estos caminos hay que renunciar a muchas cosas. ¿Tú pudieras decirme a mí una de esas cosas que a ti te dolió dejar, decirle no más? Bueno, yo cantaba y yo gané concurso de música aquí en República Dominicana, tanto a la vicepresidencia, en canales de televisión. Y cuando yo llego al evangelio, no es que Dios no quiere que yo me ligue a la música, pero hay veces que no es el momento para trabajar ciertas cosas. Y yo tuve que renunciar a ese deseo de hacerme famoso. Y yo dejé todo por Cristo. No voy a negar que por mucho tiempo no fue que lo intenté volver al mundo, jamás.
pero sí quería grabar. Y recuerdo que escribí muchas canciones y se quemó mi computadora. Pero fui a un estudio a grabar y se le quemó la computadora al productor. Y ahí entendí que no era el momento para yo grabar música. También tuve que separarme de muchas amistades. Porque a la prueba no se le enfrenta parándosele de frente, sino apartándote. Hay personas que van hacia el fuego para apagarlo. El fuego se apaga de lejos. O sea, tú me estás diciendo a mí que hay personas que quieren hacerse fuerte acercándose al peligro. Enfrentándose a sus pruebas. El Señor le dice a Sansón, el Señor trata con Sansón y le dice las cualidades del voto nazareo. Sansón se enamora de una filistea. Su padre le dice, ¿cómo te vas a enamorar de una mujer del pueblo enemigo? ¿Y qué hizo Sansón? Sansón fue detrás de todo lo que a él le dijeron que no hiciera. Hasta tal punto que eso le costó su ministerio. Entonces, toda persona sabia, la Biblia dice, el avisado ve el mal. Y se esconde. La Biblia no dice, el avisado ve el mal y lo enfrenta. No, se esconde. Entonces, la Biblia dice también, aquel que se cree firme, mire que no caiga. Así es. Hay personas hoy en día que caen constantemente en la prueba porque están en lugares incorrectos a la hora incorrecta. Hay conversaciones que a Dios no le agradan. Eso Y tú así. sabes que el hermanito Juaniquito te saca unas conversaciones por las cuales te va a hacer pecar. Entonces tú siempre frecuentas visitando a esa persona para que se provoquen conversaciones donde a Dios no le agrada. ¿Y qué pasa? Siempre te mantiene fuera de comunión. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe de qué color a ti te gusta el pecado. Eso es así, tiene toda Por la eso hay razón. personas que no avanzan. ¿Y por qué no avanzan? Porque no sacrifican. Las personas oran para que Dios lo ayude a orar. Error número 1. Dios no te va a ayudar a orar porque la oración es un sacrificio. Santo, aleluya, gloria a Dios. La oración tiene que nacerte del corazón. La búsqueda tiene que nacerte del corazón. Así es. Y si tú no te sacrificas, Dios no te va a ayudar. Así Dios es. te va a ayudar cuando tú te tires de rodillas y empieces a clamarlo. Por eso es que la palabra clamor en el hebreo original significa demanda, significa asolar, significa cargar a alguien, a decirle tantas cosas. A Dios le gusta que tú le cargues, que tú le digas las cosas tanto que Él diga, se las voy a entregar. Pero hay personas hoy en día que cuando empiezan a hablar con Dios, a la primera se van. Se van. Tú duras el año entero mandando mensajes a la MESI. La MESI es aquí quien valida las becas. Tú mandas mensajes a la MESI para ver si te invalidan una beca y pasas año tras año esperando entrar. Pero cuando el cielo no te responde a los 5 minutos ya tú quieres quitar. Renunciaste. Pero si la beca que te da el cielo es mejor que la beca que te da la MESI. Exacto. Porque si el cielo te patrocina, tú te vas a graduar. Pero nada te garantiza que si la MESI te patrocina, tú te vas a graduar. Por eso es necesario la aprobación del cielo antes que la de los hombres. Antes de que los hombres. Jefferson, quiero preguntarte algo. Tengo evidencia por testimonio propio de que eres profeta de Dios. Amén. ¿En qué momento Jefferson Pérez se concientiza de que el Señor te usa como profeta? Bueno, cuando voy a testificar algo, la primera persona que me habló de algo que yo estaba viviendo fue usted. Yo tenía un mes y pico en la iglesia de convertido, un mes y pico. Y Dios me habló de alguien, de una joven que me estaba escribiendo por WhatsApp, por el teléfono. Y así fue textual. Y cuando yo lo vi, yo dije, guapo, Dios habla. Entonces, de ahí en adelante yo empecé a buscar a Dios con hambre de que Él me hable. A los 2 meses Dios me habló en voz audible y me dijo quién era mi esposa. Aleluya. Yo tenía 2 meses en el evangelio. Cuando hay personas que tienen la vida entera en el evangelio y no han experimentado eso, gloria a Dios, que el Señor le plujo que fuera yo. Entonces cuando Dios empezó a tratar conmigo, cuando yo conocí la voz de Dios, fue cuando yo me equivoqué. Yo era muy nuevo y hablé de parte de Dios y Dios no habló. No todo el mundo va a decir esto. Eso es parte de la grandeza del ser humano. Y cuando yo fui al secreto, el Señor me dijo, ahora
vas a aprender a escuchar mi voz. Y yo empecé a buscar a Dios y a dirigirme por Dios. Yo sabía que había un líder, yo sabía que yo tenía una Biblia, pero yo también sabía que había una palabra revelada para el ahora. La Biblia es la palabra de Dios revelada en general para el Evangelio. Tú puedes encontrar todo lo que tú necesitas ahí. Ahora, hay una palabra que es de dirección personal para tu vida, la que Dios va a tratar, que es la palabra profética, que Dios puede hacerlo a través de cualquier persona. Dios tiene profetas y Dios usa muchas personas bajo los dones proféticos. Entonces, yo empecé a buscar a Dios en esa área. Dios empezó a hablarme muy temprano y yo empecé a hablar y empecé a ver el cumplimiento. Era tanto lo que Dios me usaba que la gente no creía que Dios me usaba. Yo puedo testificar de esas experiencias. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, a los que han sido escogidos conforme a su voluntad y conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas le edifican. En ese momento en que tú entendiste que te equivocaste, lo reconociste, te edificó para más adelante tú poder entrar en un conocimiento más profundo para tú saber, ok, me equivoqué, pero eso no quiere decir que Dios no me habla. Claro. Mire, lo que pasa es, esto no es juzgando. Donde yo llego con ese ministerio, un ministerio profético, que yo les voy a decir algo. Yo no soy el profeta que Dios más usa, pero yo tenía un ministerio profético muy violento, muy agresivo. Entonces, no había alguien que me orientara en esa área. Yo no estoy culpando a nadie, pero esa es la realidad. Entonces, yo empiezo, cuando me pasa, yo empiezo a decir, esto no puede volver a pasar. Entonces, yo lo que hago es que entiendo que Dios no es como los hombres, porque los hombres cuando tú fallas te desechan. Entonces, si el Señor me dijo que ahora yo voy a escuchar su voz, yo voy detrás de esa voz que me habló cuando me dijo quién era mi esposa. Aleluya. Entonces empiezo a buscar a Dios, empiezo a ayunar. Yo recuerdo que empecé a hacer ayunos de 1 mes, 2 meses, pisado. Duraba horas y horas, 7, 6 horas de rodilla. Dormía en la iglesia, yo pagaba una casa, yo la dejé. O sea, yo solamente la pagaba, iba a bañarme y a cambiarme, pero yo amanecía en la iglesia. Yo salía del trabajo y empecé a buscar a Dios con esa hambre, con ese denuedo, y Dios empezó a hacerme crecer, hacerme crecer, hacerme crecer. Era tan fuerte lo profético que antes de comenzar un culto en la congregación, si había un invitado, yo le decía al Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Y todas las personas que iban a la iglesia, que yo le decía al Señor, no iba una gente que no me llamara a mí y me decía, así te dice el Señor. O sea, le decía a la persona, le topaba a alguien y le decía, tú verás, mira, Dios me va a hablar hoy. Aleluya, gloria Y cuando la gente veía, me decía a mí, ¿cómo es que tú tienes una relación con Dios que tú sabes cuando Dios te va a hablar hasta a través de una persona? Y eso lo hace primeramente tu corazón. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué no hay milagros tantos como antes? El Señor me dijo, ¿por qué no aman? Hoy en día cuando alguien te hace la guerra, tú lo ves frontal y crees que esa persona y no entiendes que es parte del propósito. Hoy en día escasea el corazón. 2, la búsqueda. Hay personas con muchos planes, pero de entre sus planes, cuando tú lo escuchas hablando, Dios no está. Hay gente que te dicen a ti, mira, yo quiero una casa, quiero un carro, pero no te dicen, yo quiero una vida de oración y de búsqueda con el Espíritu Santo. Quieren hablar de un Dios que no conocen y quieren manifestar lo que no han buscado. santo. Tiene toda la razón. Jefferson, hay momentos que son dolorosos, hay momentos que duelen, pero aún en medio del dolor, tú has podido ver la cara de Dios. Amén. Claro que sí. Yo recuerdo, mi esposa perdió 2 embarazos. Yo tengo una palabra de mi descendencia encima. La primera vez mi esposa pierde el embarazo, yo tengo a todos mirándome. Una guerra fuerte. Y el Señor me dice a través de un profeta, lo que estoy haciendo es para moldearte. Ten paz. Mi esposa pierde el segundo embarazo.
La primera vez yo me sentía, a mí me dio depresión dentro del evangelio. Mucha gente no lo va a creer porque era fuerte la guerra y yo no podía hablar. Porque no es lo mismo cuando tú estás en el mundo, tú te vengas, pero en el evangelio tú tienes que callar. Y muchas veces aquel que habla, Dios no lo castiga. No siempre Dios lo castiga. A veces Dios lo corrige, pero no lo castiga, porque nuestro Dios siempre te brinda una salida de la prueba. Y cuando se perdió el segundo embarazo, yo pasé un tiempo con el Señor y yo sabía que eso no iba a volver a pasar. Yo me tranqué con el Señor y yo le dije a mi esposa me decía, mi amor, ¿y si yo no te doy un hijo? Yo le decía, tú no eres mi esposa entonces si tú no me das un hijo. Porque el cielo a mí me dijo que yo iba a tener hijos. Y cuando yo tuve mi primera hija, Dios me dio una palabra, yo vi la mano de Dios. Ahora yo estoy recién dado a luz, recién parido, y sigo viendo la mano de Dios. Y hay cosas que la gente no sabe, pero la fe con la que yo recibí mi primera hija no es la fe con la que yo recibí mi segunda hija. Porque cuando te pasa la prueba la primera vez, el cielo siempre te da un antídoto para sanarte de un área, para que tu fe aumente. Cuando vino la segunda prueba, yo estaba tranquilo. Yo recuerdo que cuando mi esposa dio a luz, yo estaba frente del cuidado intensivo de adultos, esperando que ella dé a luz. Y una señora se acerca a mí porque me escucha hablando de Dios y me dice, yo soy cristiana y yo tengo a mi esposo en cuidados intensivos. Y yo me entretuve orando por la sierva y su esposo, que estaba en cuidados intensivos. Y me olvidé de que mi esposa estaba dando a luz y cuando quise pestañear, ya la enfermera venía con la bebé. Gloria ¿Qué a te Dios. digo con esto? Llega un momento que el cielo y tú van tan de la mano que las cosas pasan sin tú darte cuenta. Y empiezas a ver las manifestaciones de Dios y hay cosas que ya no te preocupan. Por eso es necesario que vayamos de la mano con las pruebas. El Señor me mostraba en estos días por algo, yo tomando clases. Y cada vez que Dios me muestra en esa área, me dice prácticamente, esta prueba tú debiste de haberla pasado hace tiempo. Santo, aleluya. Usted escuchó, yo no me vendo como una persona súper espiritual. Usted tiene lucha, yo también tengo lucha. Esa prueba debiste de pasarla hace tiempo. Y cuando yo la vi, yo le dije, Señor, ya. Porque hay áreas en nuestra vida que pasa el tiempo en el evangelio y no se la entregamos al Señor. Hay veces que somos cristianos completos, menos la boca. Y cada vez que nos hacen algo, usamos la boca para demostrar una rebeldía que no se ha sometido a Dios. Yo entiendo que todo lo que acontece en la vida de nosotros es para dejar en evidencia lo que hay en el corazón. Eso es así. Y tenemos mucho que quisiera preguntarte, pero yo sé que el tiempo apremia y te agradezco. Amén. Que en medio de tu felicidad, de tu segunda criatura que apenas tiene días, creo que todavía no tiene ni el mes, Amén. Tú me hayas concedido este espacio. Y con esta pregunta voy a cerrar. He tenido la oportunidad de recibir palabra tuya como profeta y puedo testificar delante de Dios que son de todas las que tú me has revelado, de todas las que el Señor me ha ministrado a través de ti, hay una sola que me falta por verla cumplir y la estoy esperando. Amén. Yo recuerdo que yo fui un día a tu casa, cuando eso tú vivías al lado de la iglesia, y tú me hablaste de un viaje a los Estados Unidos, que yo realmente tenía en agenda, pero estaba indecisa si me iba con la niña o me iba sola. Y llegando, tú me dijiste, el viaje va y se va sola y la veo en la calle. En ese viaje yo me fui sola y prediqué en la 170 en Nueva York, en la calle. O sea que fue algo como que dio... Tan certero. Muy certero. Y tengo otras que también puedo testificarla que pasaron tal cual. ¿Qué tú sientes que a pesar de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tantas situaciones adversas, tú puedes ver cómo Dios te usa para levantar a otras personas y esa persona testificarte de que sucedió
tal cual Dios te lo reveló. Amén. Mire, lo que pasa es que hay gente que no han entendido lo del ministerio profético. Cuando tú andas en el ministerio profético, el último en recibir eres tú. Y eso yo siempre lo he sabido. Gloria a Dios. Por eso yo me alegro. Hace como 2 domingos, yo voy a la congregación donde estamos a actuar ahora. Y hay un hermano que me está esperando. Me dice, varón, cuando usted termine de hablar con el pastor, salga, que yo quiero mostrarle algo. Cuando yo salgo, el varón me dice, mira aquí, el carro blanco que Dios me profetizó a través de usted, cuando usted llegó aquí, que yo dije, y se lo testifico delante de mi esposa, que usted se emocionó ese día cuando me dio esa palabra, porque a mí me acababan de atracar, de quitar un motor y yo no tenía un peso. Wow, eso lo hace el Señor. Y son innumerables los testimonios. Personas con casa. La gente va a decir, no, que el reino de los cielos, hermano, mire, no contrarreste lo que ustedes conocen. Porque así como prospera tu alma, también Dios es un Dios que da casa, carro. Sí. Usted habló de un viaje. Usted fue un viaje misionero. Sí. O sea, usted no fue de vacaciones. Usted fue un viaje misionero. Pero yo tengo personas, por ejemplo, que conocemos que Dios, que lo han testificado, Dios le ha dado casa, sí, sin un peso. Apartamento. Jipeta, vehículo. Sí. Tengo hermanos conocidos que Dios le ha dado carro. Sí. Y no solo eso, trabajo, muchísimo. Aumento salarial. Personas que han estado a punto de salir de su trabajo, el Señor te da un aumento salarial a los varios días, esas personas le hacen un aumento salarial. ¿Qué yo le digo con esto? Ese es el resultado de un precio pagado en el Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes que darle la palabra a aquel que no creyó nunca en tu ministerio. Y tienes que hablar de parte de Dios, porque tú ya no es la palabra, sino de parte de Dios. ¿Y qué va a pasar? Hay personas que no van a reconocer tu ministerio nunca, pero hay otros que sí. Y yo glorifico a Dios porque uno no tiene compromiso con el hombre. Yo estuve en días atrás predicando en una congregación, el cual no hice afiche ni nada, no sentí hacer afiche. Voy a la congregación y siento una atmósfera pesada. Cuando siento la atmósfera pesada, siento la administración, es por falta de adoración. Hay ministros que van a las iglesias y se ponen roncos, voceando, reprendiendo y no disciernen. Cuando es una atmósfera que está por falta de adoración, por más que tú reprendas, no se va, porque es una ingratitud del pueblo. Wow. Yo comienzo a predicar en el medio de la atmósfera y le decía a la persona, yo estoy sintiendo la atmósfera como está. No se turbe. Y empiezo a profetizar certeramente. Escuché los testimonios en estos días. A todo el que Dios le va a hablar, prediqué y me fui. Y todo el mundo, y la mayoría, no todos, el que Dios le habló, le habló. Mucha gente se quedaron turbados. Entonces tú tienes que ya, con el tiempo que tienes en el ministerio, entender cuándo Dios quiere que tú hagas una cosa y cuándo Dios no quiere que tú la hagas. Lo peor que hace el pueblo hoy en día es que quiere palabra de un Dios al cual no lo alaban. Palabra de un Dios al cual no se humillan. Palabras de un Dios al cual no glorifican. Entonces yo soy consciente con el cielo que cuando el cielo no quiere hablar, yo tampoco. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bendecimos a Dios por esta maravillosa experiencia. Amén. Yo sé que ha sido de gran bendición en este momento conversar con nuestro hermano, amigo, profeta Jefferson Pérez. Sabemos que hay muchos testimonios y yo sé que esta no será la única ni la primera de tantas conversaciones en este espacio, conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte de Morel. Jefferson, si quieren buscarte, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden contactar para predicaciones, eventos, de todo? La gloria sea para Dios. Mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Jefferson Pérez Oficial. Y me pueden contactar al 849-221-0002. Ese es mi número personal, usted me escribe ahí. Estamos abiertos para hablar de parte del Señor. Esta no ha sido la manifestación
que quizá usted esperaba, pero creo que fue poderosa y la próxima será mayor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que en Cristo todo lo podemos. Que Dios te bendiga.